¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora el desarrollo del aparato respiratorio, que también ya lo hemos estado repasando en las múltiples prácticas que hemos tenido en la clase, donde hasta el estadio que hemos visto en estas láminas era el primer estadio de desarrollo que decíamos el estadio pseudoglandular, ¿verdad? Entonces, el origen del aparato respiratorio es del endodermo, formando, diríamos, el parénquima pulmonar. El parénquima es la parte que funciona en esta acción importante de la hematosis. Es, por un lado, el endodermo. Ya sabemos que la hematosis no solamente es el endotelio o el revestimiento de los alveolos, sino también la presencia de capilares que están al lado de estos alveolos. Entonces, el endodermo, muy importante, iba a originarse del intestino faríngeo. Recuerdan cuando hablábamos que detrás, en la lengua, en la base, había un agujero ciego que iba a descender para formar la glándula tiroides. Y más hacia atrás había otra hendidura, que era el surco laringotraqueal, que también era una hendidura que luego iba a proyectarse caudalmente, ¿no? Y este conducto laringotraqueal está revestido de endodermo y va a revestir la formación de la tráquea, de los bronquios, el revestimiento. Estoy hablando del epitelio de revestimiento de todos estos conductos, desde la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos. Ese revestimiento está formado del endodermo. Significa que hay un revestimiento externo a este revestimiento interno, y ese va a formarse del mesodermo esplanocleórico, que va a ser responsable de la formación del estroma pulmonar. Y en ese estroma pulmonar va a estar también, aunque realmente no es tan estroma, podríamos decir, la formación de los capilares, porque está cumpliendo una función importante de la hematosis, pero sí todo el tejido conectivo de sostén de todos estos conductos, los músculos de Reiss-Jensen, que se lo pregunté, ¿se acuerdan en un examen en la primera fase o en la segunda fase? Ya no me acuerdo, y que va a ser responsable de la formación de esa musculatura y también de los vasos sanguíneos. O sea, el estroma circundante a este endodermo que reviste la luz de todos estos conductos será responsable de la formación de la red vascular que se va a ir desarrollando en él. Entonces, este es el surco laríngeo, aquí atrás. En la parte posterior, diríamos, del piso de estos arcos faríngeos que se habían desarrollado en una visión del piso, vemos justamente esta depresión, que es como un huequito, un hoyito que va a estar revestido de endodermo. Y es a partir de aquí que empieza a desarrollarse y a crecer. De la faringe, aquí está esta llenita que se llega a formar, que en un momento forma una luz conjunta con este conducto anterior, que sería que va a formar el esófago. Y entonces, ahora se va a producir una división por el crecimiento de unos pliegues de ambos lados, como los pliegues traqueosofágicos, que van a permitir la división de este único conducto en dirección caudocefálica, o sea, de abajo hacia arriba. Se formó como un solo tubo y luego empieza a cerrarse. Ahora sí, individualmente ya empieza a crecer este primordio pulmonar a un crecimiento caudal. Aquí ya se dividió completamente ambos conductos y luego se van a separar como conductos individuales. Atrás el esófago y adelante el conducto laringotraqueal. El crecimiento de él va a seguir avanzando, formando estas yemas bronquiales cuyas divisiones van a ser dicotómicas. En dos. La primera división en 2. La segunda división en el lado derecho en 3. Y en el lado izquierdo en 2. Este es el único momento donde va a haber una diferencia en las divisiones dicotómicas. La primera en 2. La segunda, la derecha en 3. Y la del lado izquierdo en 2. Y ese va a ser el origen de estos 3 segmentos que tiene el lóbulo derecho y los 2 segmentos que tiene el lóbulo izquierdo. Y se va dividiendo hasta los 3 y 2. Y a partir de estos 3 y estos 2, todas las divisiones que van a suceder posteriormente van a ser dicotómicas. En 2. Y estas divisiones de los bronquios principales, primarios, secundarios, terciarios, donde hay una característica para llamarla bronquio. ¿Cuál es? Histológicamente,
Levanta la mano. Tiene cartílago. Tiene cartílago. O sea, ya cuando estamos, no estoy hablando de la etapa embrionaria, sino ya estoy hablando de lo que ustedes han estudiado. Y la diferencia que nos permite hacer de bronquio a bronquiolo es esa presencia del cartílago. Cuando ya desaparece el cartílago, ya pasa a ser bronquiolo. ¿Y cuáles son esos bronquiolos? Levante la mano. A ver, niño. Respiratorio, terminal y principal. En orden. Principal, terminal y respiratorio. ¿Quién más? A ver, niño. Terminal, propiamente dicho, o principal y respiratorio. No. Ese es el orden. ¿Cuál es el orden? Propiamente dicho, respiratorio y terminal. Propiamente dicho, respiratorio y terminal. Ese es el orden. Porque el aire no se va a pasar para acá y luego regresar para acá, ¿verdad? Ese es el orden, tiene que ser así. Estoy buscando un lapicero. A ver, ese niño, ¿cómo te llama el niño? Monteagudo. ¿Qué dijiste, Monteagudo? ¿Qué dijo Monteagudo? ¿Algo bueno? A ver, vamos a dividir tercera fase. Por acaso va a haber una presentación en clase. Villa Vilar, ¿no? Va a haber una presentación muy importante que sí me gustaría que asistan, no porque les voy a regalar nada, sino porque realmente quiero que asistan. Va a ser esta semana que viene. Bueno, entonces ya sabemos que termina en bronquiolo respiratorio. ¿Y luego qué viene? Conducto alveolar, saco alveolar y alveolar, ¿no? Es todo ese revestimiento, todo lo que estamos mencionando, se ha formado a partir del endodermo. Externamente tenemos que ver las diferencias de lo que pasa. ¿Cuál es la diferencia entre el alveolo y los bronquiolos? Histológicamente. ¿Y el bronquiolo? ¿Qué más? Los alveolos no tienen nada. ¿No tienen? Obviamente, ya hemos dicho que el cartílago se acaba en el bronquio. La presencia de los neumocitos tipo 1 y tipo 2 en los alveolos. En el alveolo. ¿Qué más? La presencia de cilios. ¿La presencia de? Cilios. No hay cilios ya a ese nivel. Los cilios se quedaron, ¿dónde? ¿Dónde se quedaron los cilios? ¿En qué epitelio están los cilios? Muy bien, París. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Y eso dónde hay? En la cara, ¿verdad? ¿Cuál es el otro elemento importante que tiene el bronquiolo? ¿Músculo liso? El músculo. El músculo. Esa es la gran importancia del bronquiolo. El músculo. ¿Cómo te llamas, niño? Ramos. ¿Butrón? No, Mateo. El músculo. Esa es la importancia del bronquiolo. Recuerden esto, ¿eh? Esto que estoy diciendo ahorita. Recuerden cuando hablemos el próximo semestre sobre la bronquiolitis, que no es igual a una neumonía, ni es igual a una bronquitis. ¿Está claro? Todo yo uso. Retrospectivamente voy usando. Y luego, si se acuerdan que les expliqué, ahora digan, algo. Entonces se va dividiendo dicotómicamente, se va dividiendo y las partes periféricas de este mesodermo es plasmopleúrico que va rodeando, va a formar la pleura visceral. Va formando la pleura visceral. Y aquí, rodeando a todos ellos, se estará formando también vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, en su crecimiento,
¿Se acuerdan que había un conducto pericardio peritoneal que le decía, miren estos espacios vacíos cuando habíamos visto que el corazón se había puesto delante? Y les dije, este espacio vacío que estamos viendo ahora se va a llenar con el crecimiento del pulmón. Y aquí empieza a llenar ese espacio, el crecimiento del pulmón, llenando el conducto pericardio peritoneal a nivel de este celoma enorme que habíamos visto alargado, que ahora en este punto ya está siendo rellenado por el crecimiento del pulmón. Y por debajo ya habíamos visto una estructura que se formó acá, que era, ¿qué dividía este conducto pericardio peritoneal? El septum transverso, el septum transverso. Entonces hasta ahí va a ser el límite para el crecimiento de este pulmón, ocupando esta parte del conducto pericardio peritoneal. Y va creciendo, va creciendo. Hemos dicho que el mesodermo transnucleúrico va a formar esta pleura visceral. Y en las paredes está ubicado el mesodermo somatopleúrico, que va a formar la pleura parietal. Sigue creciendo y creciendo. ¿Cómo se forma esta membrana pleuropericárdica que la hemos conocido desde la primera fase? ¿Se acuerdan? Y que en el espesor del incluso hemos visto al frénico. Aquí se forma. Este es el conducto pericardio peritoneal, inicialmente. Y este conducto va a ser ocupado por la posición del corazón, que ya lo hemos estudiado. Y aquí atrás se está desarrollando el pulmón. Y de las paredes empieza a crecer una membranita de un lado y del otro lado, arrastrando consigo a la vena carminal común de un lado y del otro lado. Y va jalando, va metiéndose, separando este único conducto ahora en dos conductos. Y de esta manera se forma la membrana pleuropericárdica. Primero jalando a la cardinal común. Y luego cuando va a ir jalando ya va a desaparecer una de las cardinales comunes y va a formar ¿qué cosa? ¿Qué va a formarse? La vena cava superior, ¿verdad? Y ahí ya solamente vamos a ver un vaso. ¿Cuáles son las fases de desarrollo pulmonar? Esto lo hemos visto en la práctica. En su primera fase, aquí hay variaciones, a veces los libros dicen 16 semanas, nosotros vamos a plantearnos esto que dice aquí, que es un promedio de todos los libros hasta las 17 semanas, periodo pseudoglandular. ¿Lo han visto ustedes? En sus prácticas, en los embrioncitos que hemos alcanzado a ver y hemos visto pulmón, todo ese es el estadio pseudoglandular, que va hasta las 16, 17 semanas de desarrollo. Luego, ¿qué va a pasar? Viene la fase canalicular, que estas glandulitas como que van dividiéndose dicotómicamente. Aquí el epitelio es cilíndrico. Cuando se pone la fase canalicular también es cilíndrico, pero ¿qué de nuevo hay en esta fase? Aparte de que vemos que hay mayor número de conductos, además empiezan a aparecer ya los capilares que van próximos a estas luces de estos conductos que se están desarrollando. ¿Esto en qué tiempo va a ser? De la 17 a la 26 semanas. Estoy hablando en el humano, ¿eh? En el animalito obviamente va a ser menos tiempo porque ese embrión va a desarrollarse en menos tiempo, pero nosotros alcanzamos a ver en el tamaño del embrión en la práctica solamente el estadio pseudoglandular. O sea, lo que nosotros podríamos ver en un embrión humano hasta las 17 semanas. Ya no de embrión, sino ya hasta feto, ¿no? Entonces, la fase canalicular va de la 17 a la 26 semanas. Luego viene la fase sacular terminal. Esta es muy importante porque se extiende desde la semana 26 a la 32. 26 a 32, donde puede haber el nacimiento de un bebé prematuro, donde puede haber la posibilidad de la supervivencia de ese bebé prematuro. Aquí habrá hematosis, pero acá ya hay un cambio. En algunas partes de las ramificaciones de estos conductos, ese epitelio púbico ya se empieza a transformar en plano, en algunas partecitas del conducto. Y al lado de él se va pegando ya los capilares. Lugar donde sí ya se puede producir la hematosis. Entonces, justamente estos bebés prematuros pueden sobrevivir porque en algunas partes de su pulmón puede estar desarrollándose ya este intercambio de gases que puede permitir su supervivencia, ¿no? Ahora ha avanzado tanto la ciencia
que hasta bebés con menos tiempo que este, si es que se sabe que van a hacer, ya se le adiciona a la mamá medicaciones para procurar la maduración de ese pulmón. Es decir, que exista mayor número de áreas donde el epitelio haya cambiado a ser plano y que pueda garantizar que ese niño pueda sobrevivir. Y con todo el apoyo mecánico que pueda haber, permite que los niños mucho menores de este tiempo de 26 semanas puedan sobrevivir. Pero eso es excepcional. Luego viene la fase alveolar. Aquí en la fase alveolar, ya esto es desde las 32 semanas hasta el nacimiento. No solo hasta los 8 años de edad después que ha nacido. ¿Qué significa eso? El pulmón es uno de los órganos que no alcanza la maduración al momento de nacer, hasta el momento de nacer, sino hasta los 8 años después de que ha nacido. Esto ya nos hace pensar el riesgo o lo que nosotros escuchamos frecuentemente, que hay mucha muerte de niños con problemas infecciosos respiratorios porque la inmadurez de su pulmón no soporta una agresión de esa naturaleza y los niños pueden fallecer tempranamente por esta situación. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos niños? Vacunarlos, cuidarlos, no exponerlos al frío, no exponerlos a ambientes cerrados porque por ahí alguien puede estar tosiendo, respirando o eliminando bacterias o virus que podrían infectar al bebé. O sea, no puedo estar luciendo, mijito, y hermoso, mijo, pero para mí. Ni siquiera la gente que va a la casa. Si quieres ver a mi hijito, ponte mascarilla. Pero no quiero que estés así libre, aún en mi casa, con gente extraña. ¿Están entendiendo por qué? Ahora están entendiendo por qué. ¿Qué malformaciones se van a producir? Aquí es muy importante, como alguien ya lo dijo, que se producía, había una diferencia importante. ¿Quién dijo eso? Que había una diferencia de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. ¿Cómo te llamas, niño? Álvarez Solís. No te puse, ¿no? Álvarez Solís. Muy bien, niño Álvarez Solís. Y ahora le pregunto, ¿cuál es el funcionamiento del neumocito tipo 2? Nada, no quieres contar. A ver, niña. Produce un importante que ayuda a reducir la tensión superficial de los bronquiolos. ¿Quieres? A ver esa niña de blanco. Produce sustancias surfactantes para reducir la tensión de los alveolos. ¿Y la tensión qué? Tensión. ¿Qué significa eso? A ver, explícame. Reducir la tensión superficial evita que se colapse o que no se mantengan pegados los alveolos. La compresión estérica es un surfactante que son fosfolípidos en el cuerpo. ¿Ya? Entonces evita pues, que se colapse o que el alveolo se ¿Por qué se colapsaría? Porque es una, por ejemplo, la inspiración al momento de nacer, al no ver sin perfusión y surfactante, al inspirar, el dar se quedaría pegado. O sea, ¿qué hacen las sustancias surfactantes? Fosfolípidos, que son lecitina y esfingomielina, que es un valor importante que nosotros tenemos que valorar para ver la madurez fetal, que se hace por amniocentesis. Amniocentesis es pulsar la panza de la mamá para obtener líquido amniótico y en ese líquido amniótico dosar la cantidad de estos fosfolípidos que nos van a decir, sí, está maduro, no está maduro. ¿Y en qué caso hacemos eso? Porque a veces la relación del tamaño de la panza no está de acorde con supuestamente la fecha de la última regla. Y nosotros no estamos seguros, ¿realmente será así? ¿No será así? Mejor antes de, porque la mamá dice, ya cumplí los 9 meses, pero no tengo ningún indicio de trabajo de parto, no, ya estoy preocupada. Ahí nos viene la preocupación. ¿Cuándo fue la última vez que me entró el tal fecha? Sacando los cálculos, efectivamente, ya cumplió los 9 meses. Pero el tamaño de la pancita no está tan grande. Entonces, para asegurarnos y no permitir el nacimiento de un niño con el pulmón inmaduro, se hace este procedimiento. Se saca el líquido amniótico, se valora en el laboratorio, se determinan las concentraciones que ya se conoce, cuánto debe ser para que no haya este problema, porque esa sustancia surfactante hace eso, disminuir la tensión superficial, y es como dice su compañero, uno inspira, y el alveolo ¿qué hace?
que se hincha, ¿verdad? Expiramos y el alveolo se cierra. Volvemos a inspirar y el alveolo se abre. Eso hace la sustancia surfactante. Pero en el niño que no tiene sustancia surfactante, porque está inmaduro, el niño nace bien, con un muy buen alga, rosadito, y conforme va pasando el tiempo, el niño empieza a ponerse medio a su lado y empieza a mostrar en su cuerpito signos de sufrimiento respiratorio, que son las clavículas se hunden, ¿se llama este hueso? El esternón, hay retracción costal, retracción intercostal, se sube el diafragma, aleteo nasal, se mueve así, la nariz del bebé se mueve así y está cianótico, ¿no? Y eso va a ir progresivamente después de las horas del nacimiento. Nació bien. Entonces, ¿qué está pasando? Respiró. Recuerden que es inspiración negativa, que jala la sangre, etc, etc, etc. Luego, en esa inspiración, lo que ha hecho es que el alveolito se estira. Pero luego ha expirado. Y al expirar, las paredes del alveolo han colapsado. Se pegan. ¿Ustedes ya han hecho fisiología pulmonar respiratoria? Bueno, en la fisiología respiratoria hay un volumen que nosotros manejamos, o sea, si tenemos esta capacidad pulmonar, manejamos aquí. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Pero hay una capacidad inspiratoria que me puedo llevar acá y una expiratoria que me puedo llevar acá, que no la usamos. La usamos si corremos, hacemos ejercicio, podemos aumentar. Entonces, lo que el niño está al hacer, nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos respirando acá, ¿no? Acá, en este espacio. Pero el niño nació y como se colapsó, ahora está usando este, está usando este, está usando este, está usando este porque ya está cerrado, está cerrado. Entonces por eso es progresivo esta manifestación de dificultad respiratoria progresiva después del nacimiento, ¿no? Por eso es importante que nosotros permitamos el nacimiento de un recién nacido que nos muestre madurez pulmonar, porque esa puede ser una causa de muerte. Se llama membrana yarina, así se llama el cuadro. Como dije al principio, este conducto laringotraqueal es como una sola cavidad con el esófago y que caudalmente, desde la parte caudal, iba a avanzar para arriba en la separación. Y esto puede conducir a que haya diversas malformaciones. Por ejemplo, esta es la tráquea y este es el esófago. Aquí hay una atresia, o sea, termina en hueco. Y luego hacer una fístula distal de la tráquea a el esófago. Este niño respira y el aire no solamente se va a sus pulmones, sino se va al estómago. Y nace y está ahí inflándose, inflándose, inflándose. Y por otro lado, si es que nació y le dieron de beber algo, va a haber una regurgitación que puede ingresar a la tráquea y el niño va a empezar a presentar inmediatamente excesos de tos. Cuando nos atoramos con algo, tosemos, ¿verdad? Tosemos. Que no haya fístula. Igual, en este caso, le dan de beber, usualmente cuando el niño nace en el hospital, usualmente se da una oncita de agua antes de que le dé la mamá la teta del calostro, le da una oncita de agua para visualizar justamente si funciona bien todo esto. Entonces, tos. ¿Por qué? Porque el líquido va a ir hacia la tráquea y va a haber expulsión. Aquí puede haber una comunicación, solamente el esófago comunicándose a la tráquea. Imagínense que se den agüita. Terrible, ¿no? Terrible. Aquí hay una fístula, doble fístula, una de ingreso del esófago y otra de salida. O sea, pueden haber múltiples comunicaciones entre el esófago y la tráquea en relación justamente a su origen. Estas patologías son muy graves para el nacimiento de ese niño, porque hay que resolver lo más prontamente posible, porque el pulmón es el órgano principal para que pueda respirar. ¿Por dónde va a respirar cuando tenemos toda esta serie de problemas? Es muy usual que estos niños puedan morir en las primeras horas de nacimiento porque no se puede atender tan rápido. Estas son atenciones inmediatas. Nadie puede estar sin respirar mucho tiempo. Entonces el pronóstico no es bueno. Lo mismo, miren cómo pasarían los líquidos de un lado a otro si es que presentan fístulas, que son de un pronóstico gravísimo en la supervivencia de estos niños. Y hay muchos más que los vamos a discutir en sus casos clínicos en la práctica. ¿Alguna duda?
nombrarte algo, niño. ¿Cómo te llamas? López Calderón. López Calderón. Alguien por allá atrás me contestó también. Siñani Gisbert. ¿Qué dijiste, Siñari? Siñani. Siñani, ¿qué dijiste? Sobre el colapso alveolar. Después, ¿qué más? Aquel niño de lentes que me dijo la mitad. Sí. Álvarez Solís. Álvarez Solís. ¿Sí? ¿Te anoté? Creo que ¿Qué te sí. llamas? Álvarez Solís. Álvarez Solís. Ah, sí, sí, ya te. Ah, no te anoté. Por acá. Málaga. Málaga, Chirinos. Sí. Y bueno, pues, Bueno, ahora vamos a entrar al aparato digestivo, que también hemos estado hablando y comentando sobre él muchas cosas. El aparato digestivo tiene diferentes segmentos. Ya hemos conocido una parte de él, que es justamente aquel que se ha formado a nivel de la boca, cuando hemos hablado de conceptos como la lengua, con la participación de los arcos faríngeos. Y habíamos dicho que ahí se encontraba el estomodeo y que el estomodeo estaba separado de la cavidad inicial de este tubo digestivo a través de la membrana hipofaríngea, ¿verdad? Que luego se abría y permitía la comunicación. Luego que ya habíamos visto hasta la faringe formada incluso por la musculatura de los arcos faríngeos, prosigue más caudalmente la formación del estómago. Entonces vamos a dividir a este intestino en anterior, medio y posterior. Y el intestino anterior va a incluir el segmento del esófago, después de la continuación de esta faringe, esófago, estómago y las glándulas anexas del hígado y el páncreas. Todo eso se forma del intestino anterior hasta la apertura del esfínter de Oddi, ¿se acuerdan? Hasta ese punto se llama intestino anterior. El intestino medio va a extenderse desde este punto del esfínter de Oddi, que corresponde al anterior, cuando he dicho el esfínter de Oddi es la apertura tanto del colédoco como del páncreas, ¿verdad? Y he dicho que no se forma el intestino anterior, entonces por detrás de él hasta sería resto de duodeno, yeyuno, ilion, ciego, colon ascendente, colon transverso, hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Y el intestino posterior sería desde ese tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y el recto, ¿no? Todo eso corresponde al intestino posterior. Y ahora yo pregunto, ¿quién irrigará el intestino anterior? A ver, vamos a empezar por allá atrás. Esa niña. El tronco ciliar. ¿Cómo te llamas? Carnero. 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 ¿Y quién irrigará el intestino posterior? A ver, tú ya has hablado, ¿no? Y, la mesentérica inferior. ¿qué? Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. ¿Qué te apellidas? Llamosas. Llamosas. ¿Y quién irrigará el intestino medio? A ver, por acá esta niña de lentes, la crespita. No, mesentérica superior. ¿La? Mesentérica ¿Y superior. cuál es el origen de la mesentérica superior? El origen. Parisa, ya participaste. Oh, a ver este niño. De las arterias vitelinas. Las arterias. ¿Te pongo un punto a ti o a él? ¿A los dos? Medio medio. ¿Cómo te llamas tú? Castro Vizcarra. Castro Vizcarra. ¿Y tú? Obando Palacios. Obando Palacios. Obando Palacio. A ver, Obando, ¿cómo no te vas a acordar de dónde viene? No, sí son arterias vitelinas. ¿Cómo no te vas a acordar si es un examen de habilidad? Estaba dudando. Yo les estoy, el grupo de prácticas, les estoy tomando al final de la práctica. Estoy haciendo un repaso de todo lo que hemos visto. Y luego pongo el puntero. ¿Qué es? Es esto. ¿De dónde viene? ¿Qué función tiene?
Sí, les voy a machacar toda la fase para ver si les sale. Ayer ya empezamos, ¿no? Estaban empalideciendo cuando preguntaba cosas de ahorita, de la semana pasada, y ya se olvidaron. ¿Cómo es posible? Y he preguntado, a ver, ¿qué es esto? Cartílago del medio. Ya, ¿y de dónde se formó? ¿Qué tipo de osificación tiene? Y no contesta. Y no contesta. Entonces ya sabemos quiénes van a formar el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. ¿Cómo se forma esto? ¿Quién era este que está acá? ¿Quién era este acá? ¿Ah? ¿Qué es esto? Estoy poniendo el puntero. Tubo cardíaco. Y esto ya lo hemos visto. Y este tubo cardíaco de acá se venía para acá y se venía para acá. Y les dije ya en esa explicación, esta plegadura del corazón va a formar parte del intestino anterior en la formación del esófago. ¿Les dije o no les dije? Les dije. Y les dije, hay unos puntitos azules. ¿Qué eran esos puntitos azules? ¿Mesodermo? Cardiogénico. ¿Y qué iba a formar ese mesodermo cardiogénico? Pericardio parietal, ¿qué iba a formar? El septum transverso. El septum transverso. Y viene acá y se da la vueltita. Y aquí, esto que está acá, es el septum transverso. Muy importante el septum transverso. Y de esa manera se forma esta luz que corresponde al encéfalo. Eso en una plegadura cefalocaudal. Y en la forma lateral, ya conocemos cómo se va plegando y cómo va formando el saco vitelino muy grande que alguno va a quedar fuera y pequeñito va a formar lo que va a ser el intestino, que va a ser la continuación aquí de esta formación del esófago, de la faringe anterior, ¿verdad? Y lo caudal viene aquí atrás. Esta parte cuando se produce esta plegadura, esta también aquí atrás va a plegarse para formar el intestino posterior. Se va a hacer toda esta parte de acá, intestino medio e intestino anterior. ¿Está claro? De esa manera, plegadura cefalocaudal y plegadura lateral. Plegadura lateral. Entonces vamos a ir, y aquí está el septum transverso, aquí está el corazón, y ese septum transverso viene para acá. Todo lo que está de rojito es septum transverso. Muy importante, porque va a formar parte del hígado y va a formar parte del diafragma. O sea, dos elementos importantes se forman del septum transverso. El septum transverso que se forma del mesodermo somatopleurico cardiogénico, que estaba acá arriba, pintado con puntitos azules en esas láminas previas que yo les había explicado, ¿verdad? Entonces ya sabemos de dónde viene. A mí no me gusta que aprendan de memoria, me gusta que entiendan de dónde viene. Eso no se van a olvidar si lo entienden bien. Entonces, hasta aquí, acá hay unos puntitos y hay un tono de color diferente en esta parte anterior. Es el intestino anterior. Esto que está más amarillito, hasta acá hay otros puntitos, intestino medio, y este es el intestino posterior. Intestino posterior. Empezamos en el esófago, que es la continuación de estos arcos faringios que habían formado la faringe y que ahora continúan caudalmente para la formación de este tubo, y hemos visto por el pliegue del corazón, por la formación del corazón en la parte anterior. Internamente el esófago está revestido de endodermo. Y este endodermo, sabemos que a lo largo del tubo digestivo va a diferenciarse en diferentes tipos celulares. ¿Cuál es el tipo celular que encontramos nosotros a nivel del esófago? Proveniente del endodermo. Exactamente. Epitelio poliestratificado, plano, no cornificado. Muy bien. Y este epitelio está en toda la extensión, totalmente, ¿no? En toda la extensión de este. Externamente a él hay tejido conectivo que se ha formado o se ha diferenciado del mesodermo esplasmopleurico y también del músculo proveniente de los arcos faríngeos. Entonces dividimos tres porciones de esófago: la superior,
va a estar externamente a ella, metiéndose dentro de este mesodermo esternopleórico a ese nivel, musculatura esquelética proveniente de los últimos arcos faríneos, que van a cumplir un rol importante, que es la deflusión. En el tercio medio hay un entrecruzamiento de fibras musculares esqueléticas provenientes de estos arcofaringios y musculatura lisa que se está formando del mesodermo esternopleórico que está rodeando a este segmento. Y en el tercio inferior ya solamente hay musculatura lisa, ya no hay más nada. Y la extensión, como va creciendo este esófago, que a veces puede ser corto, y cuando es corto se va a traducir en patologías, va a ser derivada del crecimiento también del pulmón. O sea, el pulmón al crecer en estos conductos pericardio-peritoneales a ambos lados, va empujando y alargando el crecimiento del esófago hasta que quede justamente a la altura del diafragma que ha formado el septum transverso. Y de esa manera tenemos un esófago normal, natural, que se haya podido desarrollar. Este epitelio entonces se deriva del mesodermo, del endodermo. Y en la parte más caudal del esófago están las glándulas cardiales. ¿Se acuerdan histológicamente que a veces hay unas glándulas ahí? Esas se derivan del mesodermo. Las cardiales se derivan también de este endodermo que ha podido penetrar y ha desarrollado estas glándulas a ese nivel. ¿Cómo se desarrolla el estómago? El estómago ahora va a suceder por una dilatación de ese tubo digestivo que inicialmente era una luz tubular, pero ahora se va a dilatar. Es un estómago. Va a ser el estómago. Se dilata, ya se formó el esófago. Bueno, en realidad no es que primero luego todo es simultáneo como se va a desarrollar. Entonces el estómago está sujetado hacia atrás a la pared corporal por un meso que se llama meso dorsal y aquí adelante por otro meso que se llama meso ventral en esta cavidad que se está formando en la cavidad abdominal, en este celoma que habíamos hablado inicialmente. Entonces empieza a dilatarse, se dilata, se ensancha el estómago haciendo que la parte posterior se amplíe más, sea así. Acá no, acá hay menor dilatación, aquí es más. Luego va a ver un rote, una rotación de 90 grados hacia el lado izquierdo. Así. Y cuando está rotando de esta manera, está jalando el meso dorsal. Si en este momento había una cara izquierda y una cara derecha de este estómago que se había dilatado así, miren el meso, aquí está el meso. Pero aquí ha habido una dilatación de esta manera, aquí no ha habido el crecimiento, sino es esta parte dorsal. Y ahora esto ha hecho así, ha girado. El meso dorsal se estira y ahora la cara izquierda se convierte en una cara anterior y la cara derecha se convierte en una cara posterior. Luego que ha sucedido esto, ya tenemos así estirado al meso dorsal, bien estirado, ahora hace que la parte caudal, porque la dilatación solo es un segmento, la parte caudal, luego que ha girado esto, se eleva. Y al elevarse, miren el meso dorsal, se ha estirado acá y luego se ha estirado para acá. Se está estirando. ¿Se acuerdan cuando vieron anatomía del aumento? O el epíplomo mayor, que le llamaron? Ese epíplomo mayor se ha formado de esto y de esto. Y entonces ahora tenemos que la parte caudal la tenemos elevada en el lado derecho, elevada, y tenemos un estómago en esta posición. ¿Está claro? Al principio, este giro del aumento está dejando una cavidad, ¿no? Aquí hay una cavidad muy importante. Y luego cuando gira, al girar, esto ya no solo es una membrana suelta, sino es replegada, estirada y replegada, que luego se va a unir. ¿Cómo se llama esta cavidad? Transcavidad de los epiglotis. Transcavidad de los epiglotis. Giro hacia la izquierda y elevación en la parte caudal. ¿Está claro?
cómo se formó el estómago? Muy bien, tenemos acá. Se dilata, este es el meso dorsal y este es el meso ventral. El tubo digestivo que empieza a dilatarse, se dilata. ¿Cómo se llama esta arteria? Arteria gástrica. El tronco celíaco. Está el tronco celíaco. Se dilata. Miren el meso dorsal cómo se está dando la vueltita. Miren el meso dorsal cómo se está dando la vueltita. Olvídense de esto que está apareciendo acá. Ya he dicho que todo es simultáneo. Ya nos estamos enfocando en cómo se formó el estómago. Miren cómo se da la vueltita acá. El meso ventral acá se está ensanchando y ahora se elevó. La parte caudal se eleva y aquí está la transcavidad de los epiflones. El delantal se dobla. Y el delantal aquí está chiquito, pero sabemos que es una parte importantísima cuando se desarrolla normalmente y se extiende, sobre todo cuando ustedes han abierto su cadáver, claro que lo han abierto y han visto, ya estaba abierto, ya lo habían. Pero cuando ustedes vean una cirugía, una operación, luego de que se abre la piel, se abren los músculos, se abre la cavidad abdominal, ustedes no van a ver intestinos, no ven nada, excepto como una capa grasa que está cubriendo todos los intestinos. O sea, es así una membrana. Y el cirujano va a hacer levantar la membrana y debajo de lo que levanta como un delantal, ahí están las vasos intestinales y todos los órganos abdominales, los órganos internos abdominales. Y después que ha operado todo, igual va a volver a colocar el delantal en la posición correcta para luego cerrar. Esta parte es sumamente importante. Se ha determinado que el aumento es un lugar donde se produce, hay muchas células de defensa, que van a dar células madre para la defensa. Entonces no es cualquier cosa, es un órgano muy importante y cuando se produce una infección, se mueve. Esta membrana se mueve y circunscribe, por ejemplo, que se haya roto el apéndice por un absceso, está ahí aisladito el absceso para que no se generalice en toda la cavidad. Es increíble cómo funciona, es como un guachimán de la cavidad abdominal este aumento. Entonces hemos entendido cómo se formó el estómago, ¿verdad? Lo mismo, miren cómo rota y cómo se eleva. Este es el meso dorsal y este es el meso ventral. La misma rotación, como dije, esto es simultáneo. El hígado ya se está formando por acá. Entonces está el giro. En el meso dorsal, vamos a ver ahora cómo se forma el páncreas y también luego el vaso. Bien, vamos a dar la vueltita acá. Y finalmente queda en esta posición ese estómago con una cavidad dilatada. Algo importante que olvidé mencionar, que cuando ese esófago se estaba formando, y esto sucede en todas la extensión del tubo digestivo. El epitelio que reviste, el endodermo que reviste todo este conducto del esófago, empieza a proliferar. Prolifera, se multiplican las células a expensas de ese esófago, de ese epitelio del endodermo, para llenar el tubo completamente. Y esto es importante. ¿Por qué es que sucede en el tubo digestivo esta proliferación celular que ocupa los espacios huecos que se están formando? Para garantizar que la luz del producto sea homogéneo y no se altere y pueda haber una comunicación perfecta. Porque luego que se ha rellenado y va a estar en el desarrollo de esa manera, sucede apoptosis y de esa apoptosis nuevamente se recanaliza en comida. ¿Está claro? Pero en el estómago no sucede eso. Tiene que llenarse todo el estómago, que sería demasiado, además que es una cavidad tan grande que no necesita que suceda de esa manera. Miren cómo va girando. Y esta es la bolsa omental que va a formar, y hemos hablado de él. Y ahora vamos a empezar a hablar qué partes más se forman de este intestino delgado.
Y hemos visto el corazón en este giro que hace desde acá, acá, y se ubica aquí. ¿Quién era este rojito? Septum, ¿no? Y este septum transverso que está pintado aquí una parte, pero no solamente es él, sino esta partecita pintada corresponde a la formación de su participación en la formación del diafragma. Pero esta parte de aquí sí es importante, muy importante este septum transverso. ¿Y por qué va a ser importante? Le puse esta lámina para que recordasen aquellos que no recordaban de dónde había venido. Porque va a ser un segmento o una estructura importante en la cual se va a desarrollar el hígado. Entonces, ya luego que hemos visto que se ha dilatado el estómago, que ha ascendido, que ha formado su curvatura mayor y menor, y que igualmente tiene una mucosa que se ha derivado del endodermo, ¿verdad? Y que tiene externamente musculatura a nivel del estómago. ¿Cómo es la musculatura? A ver, espérate, a ver este niño. Son tres capas de musculatura. A ver. O sea, consigue lo del estómago, pero una más que es una que no va en el sentido ni la longitudinal ni la transversal, sino en diagonal, para que tenga la capacidad de extensión y no se quede entrado y pueda regresar. Exactamente. Y es una musculatura diferente y una musculatura que trabaja como esas maquinarias que mezclan el cemento, ¿visto? Cuando mezclan el cemento, esa cosa que le echan, no es así, hace así, ¿no? ¿Han visto cómo hace así? ¿Cómo hace de esa manera? Y ahora he visto que ya son máquinas enormes que llegan con unas mangueras enormes que está abajo y la manguera está echando al cemento, ¿visto? Cómo construían los edificios que mis tiempos era una cosita que se movía de esa manera. Y eso es importante porque este movimiento hace que los jugos gástricos se mezclen bien con todas las enzimas y el ácido que existe en el estómago. Y entonces, ahora pasa la dilatación y viene el duodeno. Se estrecha nuevamente el tubo digestivo para formar el duodeno y en esta curva que eleva la parte caudal del estómago, el duodeno se eleva un poquito y hace esta forma, la C, ¿no? Que es la característica de él. Entonces aquí tenemos el duodeno. Este duodeno ahora, este es el mesoventral y este es el mesodorsal. Y al mesoventral va a salir una yema hueca aquí adelante y otra yema hueca hacia atrás. Esta yema hueca va a tener una porción, la más distal, la que sigue metiéndose, creciendo y creciendo y creciendo, y se encontró con el septum transverso. Y se va metiendo dentro del septum transverso y se empieza a ramificar. ¿Qué celulitas están rodeando a esta yema? Por dentro. El endodermo se está metiendo, y se está metiendo, y se está metiendo, y se está metiendo dentro del septum transverso. Y en el trayecto de él, de esta yema, de este conductito, se produce una yema. Un huequito, un dedito hueco que le sale para acá. Y otro dedito hueco que le sale para el otro lado. En el trayecto de esta yema ventral, uno de esos huequitos, esas yemas, esas que se han formado, va a formar la vesícula. Y la otra va a formar el páncreas ventral. ¿Está claro? Yema anterior forma, en la parte más distal, va a ser partícipe de la formación del hígado, en la parte del parénquima hepático. ¿Cuál es el parénquima? ¿Cuáles son? Los hepatocitos. Todos esos hepatocitos que creo que en una clase dijimos, hepatocito, ¿qué era esto? Canalícula viral. No. Sinusoides. Sinusoides. Los canalículas van entre ladrillo y ladrillo de los hepatocitos. Entonces, esa parte distal está relacionada con la formación del parénquima hepático. Y en el trayecto le sale una yemita que va a ser la vesícula biliar y le sale otra yemita que va a ser el páncreas central. Y en el mesodorsal, aquí atrás, hacia atrás, también sale otra yemita que va a ser responsable de la formación del páncreas dorsal. Y entonces miren lo que pasa. ¿Hay dos páncreas? No, ¿verdad? Entonces esta
única apertura que está aquí empieza a girar. Empieza a girar hacia la derecha. Empieza a girar, empieza a girar. Rápidamente, rápidamente. Va girando rápidamente. Llegó acá. Sigue girando. Pero esta de aquí, atrás, también gira, más lentamente. Y va a girar hasta acá. Gira, 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 gira. Y este ya está aquí, ya vino por acá. La apertura que se está dando hacia la luz del modelo, una sola apertura. En el trayecto se han formado otros dos conductos y más distalmente otros conductos, es otra cosa. Pero el único conducto que está ahí es el que salió de esta parte anterior. Va girando un poco rápido, va girando un poco rápido, hasta que más o menos a la mitad del trayecto que va a haber entre la dorsal y esta parte, no anterior, sino este lado lateral, se encontró con este conducto y se unen los dos. Y en este momento que se han unido, se va a unir el páncreas ventral con el páncreas dorsal para formar un solo páncreas que se va a extender hacia la izquierda. ¿Está claro? ¿Cuántas yemas tiene el páncreas ventral? ¿Cuántas yemas pone? 2. ¿Dos? 1. 3. Una hepática, una de la vesícula biliar y la otra del páncreas ventral. En cambio, la dorsal, Solo una. Y aquí está, miren. Septum transverso, que forma parte del diafragma, y el estroma del hígado. Estroma del hígado. La yema, aquí sale una yema. Esta yema distalmente va a formar el parénquima hepático que se está metiendo dentro del septum transverso. Luego viene la otra yema, que es la vesícula biliar, y más caudalmente, o sea, más pegadita a la emergencia de la yema, el páncreas ventral, que está acá. Entonces hacen el giro, miren cómo van girando. Y luego aquí se unen. El páncreas ventral va a formar la cabeza del páncreas. Y su conducto es el conducto de Wilson. El conducto principal de Wilson va a conectarse con la parte distal del conducto de la porción dorsal, que es mucho más grande, para formar ya en forma definitiva el conducto de Wilson. Y aquel conducto que estaba conectado al páncreas dorsal es el accesorio de Santorini, que puede cerrarse o puede mantenerse abierto. Miren esto, rotación anterior hacia atrás hasta que se encuentran de este lado. Esta rotación puede ser anormal, no correcta, y de ello puede traducirse malformaciones congénitas que las vamos a discutir en las clases. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quién forma la cabeza del páncreas? El páncreas ventral. ¿Quién forma el cuerpo y la cola? El páncreas. ¿Cuál es el conducto del páncreas ventral? ¿Verdad? El de Wilson. Muy bien. Y luego, bueno, se produce esta alteración. Pero nosotros sabemos que en este hígado que se ha formado no solamente hay endodermo formando los hepatocitos, sino ¿quién más? Mesodermo espinal. Mesodermo somatopleurico. ¿Qué? Mesodermo somatopleurico. Mesodermo somatopleurico. ¿Qué más hay en el hígado? A ver, niña. El septum transverso, ¿qué origen tiene? Mesodermo somatopleurico. Mesodermo somatopleurico. Pero no solamente hay eso, porque rodeando a esta yema, rodeando a la yema que ha salido, también hay mesodermo somatopleurico. También hay. Pero ¿qué hay más en ese hígado? Las células de Kupfer. ¿De dónde se formarán las células de Kupfer? Ahí está. ¿Qué les sabe? ¿Cuál será el origen de las células de Kupfer? ¿Quiénes son las células de Kupfer? Son macrófagos. Son los macrófagos. ¿Cuál será el embrionario? ¿Qué dice tu plagio? No
No te dice nada de plagio. Vamos a preguntar en el examen, así es que lean. A buena pregunta va a salir para el examen. Origen de la célula de Clifford. ¿De dónde se formó? ¿Qué más hay en el hígado? Los sinusoides hepáticos. ¿De dónde se formaban los sinusoides hepáticos, niños? De las venas. Sí. Se formaban a partir de la vena vitelina. Venas vitelinas. Muy bien. Ya ven cómo estamos usando lo que hemos aprendido. Quienes han aprendido bien no tienen ningún problema. Y entonces, estas células endodérmicas que forman, que se ramifican en la formación también de todos los conductos y de los acinos pancreáticos. ¿Cuál es el origen de los acinos pancreáticos? ¿Qué tipo de célula? ¿Ah? Endodérmicas. Todos esos conductos pancreáticos que van a concluir o terminar en los acinos pancreáticos, que son responsables de la producción de todas las enzimas digestivas. ¿Cuáles son esas enzimas digestivas? Lipasa, amilasa, proteasa, ¿qué más? ¿Algo más? Y eso es lo que valoramos nosotros en un cuadro, no la proteasa, pero sí la amilasa y la lipasa, en un cuadro clínico grave que se llama pancreatitis. Gravísimo, ¿no? Los niveles, lo que hacemos, nos va a ir diciendo la magnitud del daño de esta inflamación a nivel hepático que se puede dar por múltiples causas. ¿Alguien habló? A ver, tú. Chávez. ¿Has escuchado esa voz de Chávez? Chávez Martínez. Sí. Tú deberías cantar canciones de Nino Bravo. ¿Cantas? A ver, prueba a cantar las canciones de Nino Bravo. Puedes ir a presentarte a Yo Soy. Un beso y una flor. Un beso y una flor. Miren, esas celulitas que se han ido ramificando igualmente para formar hasta estos acinos que estamos diciendo que producen estas enzimas importantes que van a ser vertidas a través de estos conductos y por el esfínter de Oddi hacia la luz del duodeno, en las partes más distales de la cola de ese páncreas, se separan, se individualizan, se aíslan y van a formar estas células endodérmicas la parte endocrina del páncreas, que son los islotes de la membrana. ¿Cuáles son las células con levantada de mano que encontramos en los islotes de Langerhans? Alfa, beta y delta. ¿Y qué producen cada una de ellas? ¿Y gamma? Las de polisaquia Bueno, las tres que haya dicho son las más importantes, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Muy bien. Y estas que están aquí, ustedes las han visto histológicamente ya en sus láminas como unos puntitos aislados, ¿verdad? Los acinos y habían unos conglomerados de puntitos, que eran los islotes de Langerhans. El intestino medio. ¿Cómo se forma el intestino medio? Tiene un eje importante, que es la arteria mesentérica superior, que se ha formado ¿de dónde? De las arterias intersegmentales. ¿no? Este va a ser su eje, un eje importante. Y esas arterias vitelinas están en su extensión distal en el tallo vitelino, que sería esta parte de acá, tallo vitelino. Es decir, en aquella parte donde el intestino se había formado y había sido rechazado lo que sobraba, ¿se acuerdan? O sea, era tan grande que se cerró, se juntó el saco vitelino y quedó una parte fuera. Esa partecita que queda fuera se llama tallo vitelino y hasta ese punto está conectada esta arteria mesentérica superior. Y ese va a ser nuestro eje para el desarrollo. Entonces vamos a tener en este intestino medio
una porción cefálica, la que va a estar por encima del tallo vitelino, por encima de esta arteria mesentérica, y una porción caudal, cefálica y caudal. Lo que más va a crecer es la parte cefálica, que es la que va a dar lugar al origen de la extensión del intestino delgado. ¿Cuánto mide el intestino delgado? Aproximadamente. ¿Cuánto mide? 6, 7 metros. Ya te puse, ¿no? Te voy a anotar. 6, 7 metros. Entonces, esa extensión está formada por la porción cefálica del intestino medio. Y la porción caudal va desde este punto del tallo vitelino, ¿hasta dónde dijimos? ¿Hasta dónde era el intestino medio? Colon transverso. Hasta la unión de los 2 tercios proximales con el distal del colon transverso. Entonces, si nosotros decimos 7 metros será la medida desde el tallo vitelino hacia esta parte de cemento, ¿verdad? Entonces, la porción caudal es mucho más pequeña comparativamente a la cefálica. Y entonces este va creciendo. Se elonga y crece la porción cefálica. Crece y crece y crece y crece y crece, va creciendo. Y crece tanto que esa cavidad le es insuficiente para su crecimiento. Porque el hígado está ocupando gran parte de esa cavidad. Porque el mesonefro se está ocupando gran parte de esa cavidad. Entonces no hay espacio. Y se mete dentro del celoma que hay allí, de este tallo vitelino, lo que quedaba alrededor de él, se va metiendo dentro de él en su crecimiento. Y va creciendo. Entonces nosotros tenemos aquí al medio la arteria mesentérica superior. Esto que está pintado de azul consideraríamos que es la parte cefálica y esta la parte caudal. Y lo que va a hacer en su crecimiento y salida hacia el exterior va a hacer un giro de 90 grados en contra de las manecillas del reloj. ¿Estamos viendo acá? O sea, está creciendo en longitud y además hace este giro hacia el lado izquierdo en contra de las manecillas del reloj. ¿Y dónde está ubicada esta porción de intestino? En el celoma externo que inicialmente se había desarrollado, o sea, el celoma extraembrionario. Luego ha crecido enormemente, tanto la porción cefálica como caudal también en las proporciones que corresponden, y ahora en el lapso de tiempo va a retornar dentro de la cavidad. El hígado disminuyó en su crecimiento. Ya el embrioncito ha crecido más, la cavidad abdominal se hace más amplia, el mesonefro se está desapareciendo porque ya se está formando el metanefros, que es más pequeño, y entonces hay un espacio. Y retorna. Y al retornar hace un giro de 90 grados en contra de las manecillas del reloj y va a la parte caudal subir hacia arriba. Miren, esto era lo caudal. Ahora sube hacia arriba y por debajo de él ingresa, retorna el intestino, la porción cefálica del intestino medio, hacia la cavidad. Y ya va a hacer otro giro de 90 grados. Hace el giro de 90 grados y se completa el ingreso del intestino, que se ha elongado enormemente, el intestino medio, y va a quedar la posición del intestino posterior dejando al ciego que se había formado a esta altura. A nivel del hipocondrio derecho. A nivel del hipocondrio derecho. Acá. ¿Qué característica tiene el ciego? ¿Qué hay en el ciego? El A apéndice. ver, esta niña de atrás. El apéndice se cae. El apéndice se cae. El apéndice se cae. ¿Cómo te llamas, niña? Álvarez. Carmen, ¿verdad? Sí. Pero ya te anoté. Ya participaste. Sí, no habías participado. ¿Cómo te llamas? Chiste. ¿Qué has dicho, Chise? ¿Qué has dicho tú? Yo también. ¿Qué te llamas? Bueno, Pues ustedes me cobran hasta la respiración. No se fue monopolio con el ecuación. Sí, ¿qué son? Ya. Doctora. ¿Qué dijiste tú? Septum transverso. ¿De cuántas de las veces que hemos hablado de eso? No, cuando el chiste estaba diciendo del mesodermo ¿Cómo somatoflébico. te llamas? Abigail Caguachilla. Ya, esta es la última de hacer, ¿no?
están engañando ustedes. Y entonces, miren, el ciego queda en el hipocondrio derecho. Ahí es el sitio del hipocondrio del apéndice sacal, ¿no? Luego que se ha ubicado ya aquí, que ha retornado las asas intestinales a la cavidad, se elonga el ciego caudalmente para ubicarse en esta área que es la posiliaca derecha, lugar donde normalmente existe o debe estar presente el apéndice sacal. ¿Está claro? En contra, el intestino en su formación, niña Yáñez, que estás al final, hace un giro en sentido de las agujas del reloj. ¿Verdadero o falso? ¿Ah? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué te pregunto? Porque estás pensando en el chascoso. No pienses en el chascoso, escúchame, atiéndeme. Ese chascoso no vale la pena que estés pensando en él. Te lo aseguro. Yo puedo poner el examen así, ¿no? Quien no está seguro de haber visto esta explicación de que está girando en contra del amanecido del reloj, va a poner que es verdadero. Entonces tiene que estar súper atentos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está clarito? ¿Está clarito? Esta salida del intestino dentro de este celoma, rodeado de membrana amniótica, se llama hernia fisiológica. Y esta hernia fisiológica, en algunos casos, se puede mantener y no retornar las asas intestinales dentro de la cavidad y el niño nacer con él. Y eso se llama onfalocele. Está cubierto por membrana amniótica. Se llama onfalocele, en donde encontramos nosotros las asas intestinales dentro de ella. Y esto es lo que les explicaba y les decía, miren, como el tubo inicialmente está así, luego se llena completamente por la proliferación de las células endodérmicas, luego se recanaliza y nuevamente queda así. Pero puede haber un resultado normal como a consecuencia de esta mala apoptosis, que puede haber duplicación del intestino, puede haber estenosis, estrechamiento del intestino en la extensión del tubo, a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque el esófago se rellena y todo el intestino se rellena. Lo único que no se rellena es el estómago. Y luego sucede esta apoptosis. Entonces, se va formando el estómago, miren cómo se va formando las asas, y ahora que ya ha retornado el intestino, se encuentra dentro de la cavidad, el aumento del epiplón mayor, esta es la transcavidad de los epiplones, va a cubrir completamente. Y en esa formación del intestino medio, si ustedes recuerdan cuando han hecho en anatomía y han sacado todas las asas de la cavidad abdominal, el intestino estaba libre, o sea, me refiero a que no había ninguna conexión adentro. ¿Podría estar libre? No, está fijado. Está fijado atrás en una posición oblicua, ¿verdad? Y de ahí, como un abanico, se abre todo el meso dorsal, porque el ventral desaparece. Ese meso dorsal que está como un abanico así, y donde han visto ustedes las ramificaciones de la arteria mesentérica superior en toda la extensión de este intestino, ¿verdad? Eso es lo que ustedes han visto. Pero hay donde está saliendo, justamente es de la aorta, y eso está en la pared posterior, y esta arteria está ramificándose activamente para irrigar todo el intestino en toda su extensión. Y van a ver esos mesos, ¿no? El meso importante de conexión que va a ser justamente aquí. Estamos viendo el colon que vamos a ver luego en el intestino posterior. Esta es la hernia fisiológica donde se ha desarrollado dentro y que luego debe retornar. Sale más o menos en su desarrollo sexta semana, a la sexta debe estar ya formándose y a la décima debe retornar a la cavidad abdominal normalmente. Ese es el retorno que tiene que tener, porque en este lapso de 2 semanas el embrión ha crecido más, está más grande, el hígado ha disminuido un poco de su tamaño y también el mesonephros. Aquí está la hernia fisiológica, miren, en este embrión. ¿Qué pasa con el intestino posterior?
Y hemos dicho que el intestino posterior se forma del resto de colon transverso, colon transverso y colon descendente, ¿no? Toda esa parte se forma del intestino posterior. Y en esa formación del intestino posterior está formada la cloaca. La cloaca es una cavidad única que existe en la parte caudal del intestino, que no solamente corresponde a la parte digestiva, sino también a la parte genital. Esta parte de la cloaca que tiene el pato, la gallina, ¿han visto cuando la gallina, han visto, la gallina hace su deposición seca? No. ¿O el pato hace seca? No, ¿verdad? Porque en este espacio, o a este espacio, están conectados tanto el aparato urinario como digestivo y el genital. Porque por ahí mismo, por donde hace pupú, por donde hace pis, por donde tiene relaciones y por donde sale el huevo, la gallina solo tiene un orificio de salida hacia el exterior, que va a comunicarse dentro a este espacio que se llama cloaca, y que nosotros en el desarrollo también lo tenemos, pero que esta cloaca va a ser dividida para que haya una parte genital y urinaria y una parte digestiva. Y esto se produce por el septum, miren este septum urorectal. Septum urorectal. Y en este mismo espacio del intestino posterior se forma una cavidad que se llama alantoides. ¿Se acuerdan del alantoides? En algún momento les expliqué. Miren esta dilatación, que es una extensión del intestino, esta es la alantoides. Y va a dividirse esta cloaca por la presencia de este septum urorectal, que va descendiendo aquí más amplio, y esta es la membrana cloacal que está cerrando a la cloaca, que es este espacio. Y de las paredes laterales también está participando en la división. Miren estos pliegues que se van formando, sigue creciendo el septum urorectal, sigue creciendo hasta que se cerró e individualiza dos conductos. Y este septum va a hacer contacto con la membrana cloacal aquí adelante. Ese contacto con esta membrana cloacal que tenía, ¿cuáles eran las hojas embrionarias de formación de esta membrana? Ectodermo y endodermo, ¿no? Entonces choca aquí y hacia aquí adelante va a formar la porción urogenital y hacia aquí atrás la porción rectal. Y donde choca va a ser aquel segmento que nosotros vemos externamente, que le llamamos periné. ¿Se acuerdan del periné que tenemos tanto los varones como las mujeres? Es este espacio que existe, en el caso de nosotras las mujeres, entre el vestíbulo de la vagina y la apertura del ano. Ese espacio es el periné. Y en el caso del varón, igual, o sea, desde la emergencia del pene hasta la parte del ano, aunque aquí hay estas prominencias importantes que van a llamar las bolsas escrotales que van a formar el testículo. Pero ese espacio existe entre la apertura, diríamos, de la apertura de la uretra, que en el caso del varón es extensa, y la mujer en el vestíbulo de la vagina, eso se llama periné. Por detrás de ese tejido es donde vino este septum y se pegó a él. ¿Está claro? Y de esa manera nosotros tenemos aquí aquí vamos a llamarle seno urogenital, que lo vamos a estudiar en las próximas clases, porque no solamente está en relación a la parte urinaria, sino también genital, que es la cavidad anterior que se ha formado por el septum. Ahorita es único, ahorita es una sola cavidad y le llamamos seno urogenital. Pero ahora sí ya tenemos dividida la parte posterior, que sería el recto. Entonces ya hasta aquí hemos individualizado completamente el tubo digestivo desde la parte de la boca, de la cavidad oral, que ya hemos estudiado en otro momento. Hemos continuado con el esófago, el estómago, el intestino delgado y hasta el recto. Hemos pasado por el sigmoides y estamos llegando al recto. Y aquí en el recto, así como yo hablaba del estomodeo, existe un proctodeo. Y el proctodeo es igual que donde la puerta que habíamos dicho, faltan 4, ¿qué coletas? Anda, peina.
No me hace caso de Ignacio. Yo le digo. Ya le vas a decir. Yo le digo, Entonces, ese proctodeo es la parte anterior de la membrana cloacal. Esa área anterior a la membrana cloacal. Y luego está dentro de ella justamente el recto. ¿Se acuerdan de la línea pectinia? ¿Sí? Esa línea pectinia es el lugar donde desaparece la membrana cloacal y comunica, hasta ese punto va a estar el revestimiento de ectodérmo, o sea, proveniente, y para adentro. Y aquí podemos tener múltiples malformaciones que se van a desarrollar en este segmento. Miren, aquí, la cloaca persistente de una niña, recto, vagina y uretra, por un solo orificio. Y no se formó muy bien el tabique, que no hizo contacto y no formó ningún perineo. Aquí vemos que hay una fístula anorrectal. Se ve la depresión anal, pero está saliendo las heces por el perineo, donde ahí aparece un orificio, en el caso de un varón. O puede ser también en el caso de una niña. Tiene su uretra, tiene la vagina y no está, la depresión está un poco posterior y hay una fístula al perineo, del fondo de este recto que se ha formado. Puede ser que haya una fístula, miren, en el caso de una niña, del recto hacia la vagina. Y por la vagina la niña empieza a eliminar meconio. Al principio ni siquiera se da cuenta porque le ponen su pañalito, los labios están tan chiquitos que dan miedo hasta tocarles a la niña, pero progresivamente uno se da cuenta que ese contenido está saliendo por la vagina y que no tiene ano, ¿no? Es una fístula ahí. Puede ser una fístula en el caso del varón a la uretra, que orina, el bebé orina de color verde petróleo, que es el meconio que está viendo ahí. Puede ser que haya un canal, macroscópicamente podemos ver que sí hay un orificio, pero el niño no está haciendo deposición y su pancita se está inflando. Entonces le colocamos aquí una monedita pegadita con una tela adhesiva y le tomamos una radiografía. Y en la radiografía vemos que este orificio no está perforado y que hay un nivel hidroaéreo más alto. ¿Quién me quiere decir, en este caso, qué haríamos en ese momento de este niño? A ver, con todo lo aprendido hasta hoy, ¿cuál sería qué ustedes sugerirían que se hiciera? A ver. Una colostomía, muy bien, una colostomía para que pueda hacer reposiciones por ella hasta que podamos hacer el procedimiento de la cirugía. Eso sí que voy a anotar. Málaga. ¿Se dan cuenta? Todo lo que aprendemos tenemos que ir aplicando todo lo aprendido, lo aplicamos, no lo guardamos. Esto ya es más alto, incluso miren, hay una cosita acá y sin embargo no está evacuando las deposiciones normalmente. Esto ya no voy a explicar las posiciones. Los epíplones y todo lo demás, los casos clínicos que vamos a ver de digestivo, miren,